Hay momentos en la vida de toda persona que tiene que tomar una decisión, y una decisión importante, vital en su vida. De repente hay un paciente que se presenta con un doctor y dice: doctor, ¿qué es lo que pasa, doctor? ¿Qué dicen los estudios? Tus estudios dicen que tienes cáncer y tienes que ser intervenido inmediatamente y sacarte ese cáncer, ese tumor que tienes ahí del cuerpo. Si no lo haces, ese cáncer va a ir creciendo, se va a ir propagando en todo tu cuerpo y será irremediable tu curación. El paciente tiene que tomar una decisión de operarse o no operarse, de extirpar ese cáncer o no hacerlo. Cuando una persona tiene diabetes y tiene un pie diabético y comienza con el tema de la uña y la uña no sana, la gangrena comienza a subir, a perder hasta que pierda completamente el pie. Y si no lo hace de esa manera, pierde completamente la vida. Hoy tenemos que tomar decisiones en nuestra vida espiritual. Y son decisiones importantes al cual Dios está hoy demandando a cada corazón. Tiene que salir el cáncer espiritual del pecado de tu vida. Si no es así, vas a terminar muerto justamente en el infierno. Vas a estar ahí. Ese va a ser tu lugar. Cuando tú llevas a alguien a Cristo, tienes que hablarle justamente lo mismo. Decirle: hay dos lugares eternos. Uno en el cielo y otro en el infierno. ¿Dónde quisieras pasar la eternidad? Si tú te mueres hoy, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde va a estar tu alma? ¿En qué lugar va a estar? Vamos a ver justamente a través de Números, a través del capítulo 5, lo que Dios está demandando hoy como iglesia. ¿Qué le está demandando hoy a la iglesia? Y en el capítulo 5 dice: Dios habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Es muy importante aquí que podamos leer detenidamente lo que dijo Dios a Moisés en Números capítulo 5. Voy a volver a leer. Dice: Dios habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de ¿quién? Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso. ¿Quién tenía que echar a los leprosos? Moisés, Aarón o el pueblo. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el pasaje? Manda a los hijos de Israel que echen. ¿Quién tiene que echar a los leprosos? El pueblo. Hay decisiones que tiene que tomar el pueblo. Hay decisiones que tienes que tomar como padre de familia. Cuando tú permites que haya justamente leprosos en tu vida, leprosos en tu familia, leprosos en la iglesia, hay que tomar decisiones. Y la iglesia no puede permitir que haya leprosos espirituales en la iglesia. Imagínense cuando de repente tienes mucha fruta en un canasto y pasan los días y no la consumes y comienza una fruta a echarse a perder. Y comienza la mosca de la fruta ya a rondar y empieza a echar a perder la fruta. ¿Qué haces? ¿Qué te dice tu sentido común? ¿Qué te dice? Saca esa fruta y apártala del grupo de frutas porque va a terminar ¿qué? Justamente es eso lo que Dios estaba diciendo. Si no echas a esos leprosos de ese lugar, van a terminar contaminando al pueblo, van a terminar contaminando al campamento, a mi campamento, a mis hijos. Y aquí está más que claro, quien tiene que tomar esa decisión es la misma iglesia. Pero ¿eso qué implica? Que la iglesia debe de caminar en santidad. Una iglesia que está caminando en pecado, ¿cómo puede echar fuera el pecado? Entonces es muy claro lo que está Dios demandando hoy como iglesia. Y eso he hablado muchas veces.
Esto no quiere decir que la gente que llega por primera vez a la iglesia viene con muchos pecados. Viene el pecado de alcoholismo, el pecado de fornicación, el pecado de adulterio, el pecado de muerte, el pecado de pornografía, el pecado de cigarro, el pecado de drogas. Hay mucha gente que llega aquí a la iglesia justamente para salir del pecado, no para que ande en él. Aquí tenemos que evitar justamente que la gente permanezca en el pecado, porque eso ya no es de Dios. Aquí viene a sanar su corazón. Dios le da el poder que saque el pecado de su vida, y la iglesia comienza entonces a caminar en un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir, pastor? Significa que Dios está limpiando a través de la obra del Espíritu Santo esa vida, y lo está limpiando del pecado, y lo está haciendo más limpio, y más limpio, y más limpio. Cuando tú ves a un hermano que sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, oramos por él y sigue pecando, hay que invitarlo a que salga de la iglesia. No tiene que estar aquí, porque va a terminar justamente contaminando la iglesia. ¿Quién lo tiene que hacer? El liderazgo. ¿Quién lo tiene que hacer? La misma iglesia. Si él no quiere cambiar, si él quiere mantenerse en el pecado, tiene que irse de la iglesia, porque va a terminar justamente contaminando toda la iglesia. Aquí es un lugar, es un hospital. Y un hospital tengo entendido que es para recuperarse de toda enfermedad. Si llegas a un hospital, lo vas a encontrar sanos. ¿Qué vas a encontrar en un hospital? ¿Qué vas a encontrar en un hospital? Enfermos. Y están ahí porque ellos necesitan ¿qué? Salud. Necesitan recuperar su salud. Y hay un grupo de médicos que se encargan justamente de atacar esa enfermedad y llevarlos a la salud que ellos quieren recuperar. Cuando llegan aquí es un hospital de almas. La gente llega con miles de enfermedades espirituales. ¿Qué hace Dios aquí? Comienza a sanar, pero tienes que reconocer que tienes pecado en tu vida, que estás enfermo espiritualmente. Si no reconoces que hay un pecado, si no reconoces que hay pecados en tu vida, seguramente no va a pasar nada y vas a seguir justamente viviendo en él. Y recuerda que el pecado se contagia, va contaminando, va propagando. ¿Por qué? Porque a través de esos espíritus de pecado se van propagando en la iglesia. La gente que le gusta mentir va a terminar mintiéndote a ti. Y si tú no lo exhortas a que deje la mentira y que se haga un hombre de verdad, va a seguir mintiendo y te va a contaminar a ti, y tú vas a empezar a decir también mentiras. Hay pecados muy sutiles que no se logran ver a simple vista. Hay pecados que se notan, hay pecados que se ven, pero hay otros que no se notan. Y a veces Dios permite manifestar el pecado de la gente. Dios permite que ese pecado flore. Y la gente que tenía lepra en ese entonces tenía pecado en su vida y se manifestaba justamente en una enfermedad de lepra y no podía estar en el campamento. Hoy tenemos que aprender que lo que Dios quiere en nuestra vida es justamente limpiarnos de todo pecado, hacernos para Él santos, sin mancha, sin arruga. Para eso estamos acá, para ser limpiados, no para burlarnos de Él. A veces tengo que exhortar a los hermanos cuando llegan con aliento alcohólico. Digo, ¿por qué vienes así? Ya tienen tiempo caminando en el Señor. ¿Qué haces con esa actitud de vida? Hay gente que sigue diciendo groserías, que sigue hablando con malas palabras y ya tienen caminando tiempo con el Señor, y eso no es correcto. Esos pecados, un poco de levadura leuda toda la masa, leuda todo tu corazón y terminas justamente alejado del Señor por el pecado que mora en tu vida. Hay pecados muy sutiles que a simple vista mucha gente no los considera, no los toma en cuenta. Vamos a ir viendo algunos de ellos. Pero debemos de aprender una cosa. El cuerpo de Cristo se debe de cuidar, se debe de proteger, se debe realmente de
poner un cerco de santidad en ese cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Bueno, déjeme terminar el pasaje. Estamos en el versículo 3. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento. Los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Dios no permite habitar en el pecado. Aquí está muy claro. ¿Dónde estaba Dios en ese entonces? ¿Dónde estaba? ¿Dónde habitaba? ¿Dónde moraba? En medio del campamento, en medio de su pueblo. Aquí está Dios. Aquí está Cristo sentado. Está sentado en su trono, escuchando justamente este mensaje. Porque Él quiere que su iglesia realmente sea confortada, sea alentada, sea animada a dejar su pecado. Y si hay un momento de reprender y disciplinar, hay que hacerlo para el bien de la iglesia. ¿Quién dice amén? Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel. A veces son decisiones dolorosas que uno tiene que tomar, porque nunca deja de ser grato tenerle que decir al hermano que si no quiere él ser reformado, ser restaurado en su vida, tiene que salir de aquí. Es doloroso. Es como cuando tienes que decirle al hijo, ¿sabes qué? Si no estás dispuesto a tomar las reglas, a hacer las reglas de casa, la puerta está abierta. ¿Es doloroso? ¿Sufre uno? Claro, ¿porque qué? Porque los amamos. Es nuestro hijo, es nuestra hija. Pero lo que estamos diciendo, Señor, te lo entrego en tus manos. Haz tu perfecta voluntad en Él. Cada vez que tú tomas decisión y tú estás bien delante de Dios, ten la plena seguridad que lo que va a hacer Dios es una transformación en ese hijo rebelde. Y yo lo creo. Amén. Eso tenemos que aprenderlo. Y debemos de cuidar justamente el cuerpo, la iglesia de Cristo, porque justamente es de Él. Para eso murió Él. Y dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Eso fue lo que dijo Jesús. Yo edificaré mi iglesia. Vamos a la primera carta a los Corintios. Ahorita regresamos a Números. Pon una marca a Números, por favor, porque vamos a regresar justamente a este libro nuevamente. Primera carta a los Corintios. Capítulo 3. Dije que hay pecados sutiles. ¿Qué es un pecado sutil? ¿Qué es un pecado sutil? Aquel pecado que difícilmente lo puedas notar. Está muy escondido. Y solamente aquellos que hemos tenido el discernimiento ejercitado te das cuenta de los pecados sutiles que está viendo hoy en la iglesia, en el reino de Dios. Hoy vamos a hablar de algunos pecados sutiles. Dice en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuál es ese templo de Dios? ¿Cuál es ese templo de Dios? Nuestro cuerpo. ¿Solamente se refiere a nuestro cuerpo? ¿O también se refiere al cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Amén. No solamente está hablando de tu cuerpo y de mi cuerpo, está hablando también del cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces el templo del Espíritu Santo es tu iglesia. Ahí mora el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, está derramado en cada corazón, en cada vida. Al menos que tú creíste en tu corazón y confesaste con tu boca que Jesús es tu Señor, Él entró a tu vida y te dio el nuevo nacimiento y fuiste bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada uno de nuestros corazones y el Espíritu Santo también está aquí en la iglesia, porque es la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. ¿Qué pasa si yo no cuido mi cuerpo? ¿Qué pasa si yo no cuido el cuerpo de Cristo? Versículo 17, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruyere el templo de Dios, si alguno destruye su iglesia, hay maneras de destruir la iglesia, amados. Hay muchas formas de estar destruyendo la iglesia del Señor. Hay maneras de estar destruyendo tu cuerpo. Cuando tú le metes muchos azúcares, muchas grasas y no estás cuidando justamente tu cuerpo, y vas a terminar enfermo.
y vas a terminar mal, lastimando el templo del Espíritu Santo. Pero quiero enfocarme justamente cuando se está destruyendo la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dije que hay pecados sutiles. Voy a nombrar algunos, no todos. El pecado del celular es uno de los pecados sutiles, porque hoy mucha gente está convencida que como está en la actualidad, los medios, las redes sociales, pues ya yo bajo en mi celular mi Biblia. Luego entonces dejo de traer mi Biblia y la bajo en el celular. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro para aquellos que tenemos el celular y tenemos la Biblia en el celular? ¿Cuál es el peligro? Que te van llegando mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Y si estás tú en redes sociales, te va a estar llegando mensajes de Facebook tan tentadores, de tal manera que dejes a un lado la Biblia, que dejes a un lado el estudio, que dejes a un lado la predicación y te enfoques justamente en el mensaje que acaba de llegar y que te hizo cosquillas en los oídos, en los ojos, y comienzas entonces a abrirlo y dejas de escuchar a Dios y comienzas a enfocarte en el teléfono. ¿Cuánta gente de aquí está realmente adicta al teléfono celular? No levantes la mano. ¿Cuánta gente tiene adicción al teléfono celular? No puede salir si no es el teléfono, no puede ir al baño si no tiene el teléfono, no puede ir a su cuarto si no tiene el teléfono. Lo primero que hace al levantarse, al abrir sus ojos, es el teléfono, y antes de dormirse es el teléfono. Si así fuera la Biblia en tu vida, ¡wow! Otra cosa estuviéramos hablando justamente en esta iglesia y en el cuerpo de Cristo. ¿A cuánta gente ves con el teléfono celular en la iglesia? Obvio, quiero que sepas una cosa. Hay iglesias hoy en día que ya no se permite la Biblia. Tienes que cargarla en el teléfono. ¿Por qué? Porque la iglesia está completamente oscura y solamente es luces y luces y luces y luces. No ves. Tú quieres leer y no puedes leer porque está oscuro. Son luces y luces que se prenden y apagan de muchos colores. Una alabanza que está tratando de alabar al Señor, que no ve por dónde, solamente escucho cánticos, no escucho adoración, no me llevan a la presencia de Dios. Y yo pregunto, ¿cuánta gente teniendo el teléfono está realmente buscando las cosas del Señor? Y eso está abundando hoy en las iglesias. Ya no es necesario que tengan una Biblia en casa. Tienes tu celular, con eso basta. Y yo pregunto, ¿es así? Es un pecado sutil. Hoy tú ves en una iglesia y les ha dicho el pastor, les ha dicho Dios a través del pastor, dejen su teléfono, traigan su Biblia. Y tiene la gran ventaja que si no hay luz en tu teléfono, pues tienes la Biblia. Conoce la Biblia, enamórate de la Biblia. Si tienes que llevar a alguien a la palabra, ¿sabe qué versículos tienes que tomar? Dales tú el versículo que tienen que leer. Pero si tú no lees la palabra, si tú no conoces este libro, que es la espada del Espíritu Santo, entonces ¿qué estás conociendo? Hay mucha gente que no conoce la Biblia. Claro, el teléfono te pone el índice, le pones el nombre del libro y te lo pone luego, le pones el pasaje y te lo busca rapidísimo. ¿Eso qué te hace? Te hace flojo, te hace inútil. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso, iglesia? Aunque te duela, di que es cierto. Y no estoy diciendo que no tengas un teléfono celular, pero tú ten el teléfono, no que el teléfono te tenga a ti. Hay una gran diferencia entre eso. Si el teléfono tiene control de ti, ya perdiste. Tú tienes el control del teléfono. Tú dices en qué momento apagarlo, en qué momento ponerle pausa, en qué ponerle muting, en qué momento decirle no, hoy no te voy a tomar. Y prefiero tomar la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy. Entonces, si regresamos nuevamente a la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, dije que hay pecados sutiles. Otro pecado sutil es la vestimenta, amados. Nuevamente la vestimenta de muchas amadas hermanas. Las jovencitas que no son instruidas por papá y mamá no pueden traer minifalda, no pueden traer escote, no pueden traer, son piedra de tropiezo para hermanos de la iglesia que están siendo levantados por el Señor, quitándole el pecado de lujuria.
Y es un pecado. Y el pecado tiene poder mientras no se trate a través de Cristo. Y si él está batallando con la lujuria, está batallando con el tema sexual ilícito, y llega la hermanita en minifalda, llega la hermanita con escote, llega la hermana bien perfumadita y demás, y se le pone a un lado, ¿qué está haciendo? Siendo pie de tropiezo para el que está a un lado. Y no voltean a ver al pastor, están así. ¿No? Mirando qué cosa. A la hermanita que trajo minifalda, a la hermanita que trajo escote. Y está haciendo piedra de tropiezo justamente para la iglesia. Hay pecados sutiles. Y alguien dice, ay, qué linda se ve, qué bonita se ve, parece muñequita de pastel. No. No estemos destruyendo el templo de Dios, no estemos destruyendo el cuerpo de Cristo. Papás, hermanas, jovencitas, que su vestimenta sea casta, honrosa, dice la palabra. No de peinados ostentosos. No necesita la jovencita mostrar la gracia del Señor en su cuerpo. Con tan solo conocer al Señor y con tan solo obedecer al Señor y ser ejemplo de las cosas del Señor, más que suficiente para que Dios le tenga preparado un príncipe para ella que la sepa respetar, amar y proteger. Es lo que necesita justamente esa jovencita, es lo que le estén buscando justamente por su cuerpo. Hay pecados sutiles. La impuntualidad es otro pecado sutil. ¿Cuánta gente llega a tiempo? ¿Cuánta gente llega a tiempo a sus compromisos? Y este es un compromiso con el Señor que tú aceptaste voluntariamente. Señor, nos vemos el domingo. ¿A qué horas? Exactamente, estamos antes de las 9, Señor. Antes de las 11 de la mañana. 15 antes de la oración. 15 antes del estudio. Puntualidad glorifica al Señor. Impuntualidad lastima el cuerpo de Cristo. Si se dice desde el principio, al cuarto para la hora, en este caso al cuarto para las 8 de la noche, hay que estar antes para poder poner todo en orden, decir las peticiones de oración. A las 8 comienza la oración. ¿A qué hora comienza la oración? ¿A qué hora comienza la oración? ¿A qué hora comienza la predicación? ¿A qué hora comienza el servicio? Hemos tratado de ser puntuales en las cosas. 8:05 ya están tocando la puerta, 8:10 están tocando la puerta. Cuarto a las 11, la gente llegó, y nada más llegó al amén. Ese es un pecado sutil que está lastimando a muchos. Y si él llega tarde, pues yo tengo que llegar tarde. Si el liderazgo no está cumpliendo con los deberes que marca la palabra, que marca Dios, si no lo hace de esa manera, ¿cuál es el ejemplo que estamos dando en la iglesia? Si el líder está platicando afuera en pleno servicio, es un pecado sutil, está distrayendo. Y no me permite estar justamente adorando al Señor, está escuchando la palabra. Van platicando desde que se bajan del carro, siguen platicando, se siguen riendo, siguen carcajeando, llegan aquí tarde, distraen y se sientan tranquilamente. Ya lastimaron al cuerpo de Cristo, ya lastimaron la relación de su iglesia. Pecados sutiles. Hay muchas maneras de estar lastimando el cuerpo de Cristo. Y aquí dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Saben cuántos chicles hay abajo de los asientos de las sillas? ¿Saben cuántos chicles hay abajo de las mesas de los niños? ¿Sabes cuántos chicles tenemos que estar comprando líquidos especiales para quitarlo del piso? Hay muchas formas de estar lastimando el cuerpo de Cristo. El lugar donde están ustedes fue adquirido por el Señor, fue traído por el Señor para que estemos cómodos cuando le hable.
Este lugar lo está condicionando para tener un lugar cómodo, iluminado. Se han visto, está iluminado. Ya podemos separar lo que antes teníamos, el ventilador con luz. Ya podemos tener luz sin que los ventiladores en este tiempo de frío no se encendan. Dios está haciéndolo en amor, que la oveja se sienta a gusto. Esa silla es una silla que tiene mucho costo porque es una silla de piel, pero es cómoda. No para dormirse, sino para que puedas escuchar tranquilamente y en paz el mensaje de Dios. Pero si no se cuida, esto cuesta mucho estar restaurando y está restaurando. La gente no ha entendido que no puedo entrar con alimentos a la iglesia. No es un cine, perdón, no es un cine. Es un lugar santo, apartado para el Señor. No vengo aquí a comer, yo vengo aquí a disfrutar la palabra del Señor. Y hay un lugar especial donde se asignó para si yo quiero tomar un café, un refresco, lo que sea, está allá. Pero con cuidado, con prudencia, dejando la basura en su lugar. Si yo no cuido este lugar que es del Señor, estoy cometiendo pecado. Porque si alguien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es lo que dice la palabra. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Como él dice, ¿qué nos está diciendo el Señor? A ver, vamos a Hebreos rápidamente. Hebreos capítulo 12. Versículo 12. Capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, aquí viene lo que Dios está demandando hoy como iglesia, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué tiene que salir de la iglesia? Todo pecado, todo peso. Un peso no te va a permitir caminar de manera ligera. Cuando tú tienes a tu bebé cargando y pesa a tu hijo, no sé, 10 kilos, 12 kilos, no sé, lo estás cargando y tienes que caminar largas distancias, ¿cómo se siente tu brazo? Está adormecido porque vas cargando un peso. Sea que te lo pongas en el hombro, sea que te lo pongas acá, es un peso que estás cargando, más aparte de tus zapatos, más aparte de tu peso, más aparte de tu ropa, es un peso. Pero cuando de repente alguien te dice, yo lo cargo, ay, gracias, me siento, ¿cómo te sientes? Más ligero. Entonces aquí dice, despójate de todo peso. ¿Qué pecado hoy te está deteniendo crecer como iglesia? ¿Qué pecado estás hoy teniendo en tu vida que te está impidiendo caminar de manera más ágil, más ligera con el Señor? La impuntualidad, el no traer Biblia, porque también es costumbre, ya no traigo Biblia, porque al fin estábamos poniendo las pantallas, ¿para qué traigo Biblia? No, tú traes la Biblia porque es una manera de testificar que realmente te interesan las cosas del Señor y quita la parte religiosa de tu vida. El no poner la basura en su lugar es un pecado sutil. Es increíble que todavía sigas manejando por la calle, por la ciudad, y hay gente que sigue tirando basura de la ventanilla. Da sentimiento, da dolor y da coraje que la gente no sea consciente. Pero bueno, entendemos por qué no tienen a Cristo. ¿Y nosotros? Hay que enseñar a nuestros hijos a que sean ordenados, limpios. Y tenemos varios botes de basura bien ubicados para que ahí coloquemos las cosas, en todos los lugares, en todos lugares. El destapar sanitarios cuesta trabajo. Simplemente es un orden que debe de guardar el cristiano. El creyente tiene que guardar un orden.
Y aquí dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué pecados te hacen ojitos? ¿Qué pecado te está siguiendo? ¿Qué pecado tienes a un lado y le coqueteas ese pecado y te está asediando? ¿Cuál es el pecado que hoy tienes? Hay gente que tiene la computadora y se ha metido a pornografía y de repente le aparece por ahí un flash y está con la tentación. Hay pecado que te está asediando. Simplemente deja de estar visitando páginas que no son convenientes a tu vida espiritual y no más vas a tener ese tipo de situaciones. Si tienes un teléfono y lo usas específicamente para buscar cosas de la Biblia, para tener estudios, para escuchar predicaciones, no más te van a llegar cosas que no tienen que llegarte. Porque así se manejan hoy en día las redes sociales. Donde tú te metas, es como si el teléfono tuviera inteligencia, el internet tiene inteligencia, y comienza entonces a donde tú te metiste, te pone como 20 mensajes de lo que tú te metiste. Entonces de repente, si alguien tiene algo no correcto acá, es porque te metiste una vez, y de ahí te va a estar mandando estas cosas a tu celular, a tu internet. Y lo mismo haría si estás buscando estudios bíblicos, te van a mandar como 20,000. ¡Qué bueno! Hay pecados sutiles. Y tienes que tener mucho cuidado hoy en día. Cuida lo que está leyendo tu hijo, cuida lo que está leyendo tu hija. ¿Qué estás haciendo ahí? Sentado, con mucho trabajo, o tal vez en la televisión, y nunca te enteras lo que está leyendo en el cuarto tu hijo o tu hija. ¿Qué pasaba cuando de repente el niño iba creciendo? Tenían 2 años y de repente escuchabas en silencio la casa. ¿Qué te decía ahí? ¿Qué te decía en ese momento tu sentido común? Algo está haciendo el niño. Corre. ¿Qué estaba haciendo? Ya estaba rompiendo las muñecas con las tijeras, estaba cortando el cabello, se estaba rasurando la ceja, estaba tirando cosas en el excusado, porque así son los niños. Entonces, cuando la casa está en silencio, cuidado. Niño en peligro, ¿cierto o no? Bueno, para los que tuvimos niños. Aquellos que no tienen hijos, pues, no sé de qué me hablan. No, pues tú eres el que hacías las travesuras. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo. Entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué más nos quiere hablar el Señor a través de eso? Hay que saber discernir. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice: amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Probad los espíritus si son de Dios. ¿Con qué espíritu viene el hermano? ¿Con qué espíritu viene la persona que llega aquí a la iglesia? No todos vienen de parte de Dios. También habrá gente que venga de parte del enemigo. Y tengo que discernir. De repente hemos tenido aquí varones adultos, solos, que llegan solos a buscar presas. Y hay que estar atentos. Porque aquí generalmente saludamos, abrazamos con toda la buena intención. Damos ósculos santos, besos santos, abrazos santos. Sí, para aquellos que estamos creciendo en el Señor. Pero no todo es así. Y hay hombres abusados o abusivos que se acercan con las jóvenes a abrazar y a besar con un doble sentido. Y tu papá y tu mamá no se dan cuenta, no disciernen. Líderes, pastor, tiene que estar al pendiente de todo eso. Porque habrá muchos que están en ese proceso de santificación. Y si hay que evitar que se abracen y se besen, hay que hacerlo. Para no estar alimentando ese espíritu de lujuria, de una situación que no va con un hijo de Dios. Hay que saber discernir. Hay que aprender a discernir. ¿Cómo discernimos? Ejercitando los sentidos. ¿Cuáles sentidos? Los espirituales, por medio del alimento sólido. Hebreos capítulo 5, del 11 al 13, él lo dice cómo ejercitar el discernimiento. Hebreos capítulo 5,
del 11 al 13, ahí lo dice. Es muy importante esto que aprendamos hoy en día. Si tú me acompañas a la primera carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. No te vayas al índice, ojea mejor tu Biblia para que se te vaya quedando en tu mente. Quita mejor el índice de tu Biblia. Es una tentación de irse al índice. Nunca vas a aprender dónde son los libros. Dice aquí en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, para que si tardo, está hablando Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Tenía que aprender a conducirse, ¿en dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es lo que se tiene que predicar aquí? La verdad. ¿Qué es lo que se tiene que predicar? La sana doctrina, la Biblia, la palabra de Dios. Es lo que se tiene que predicar a través de este lugar. Y la iglesia está escuchando la voz de Dios. Pero aquí dice claramente que la iglesia tiene que aprender cómo debe de conducirse en su casa de Dios, del Dios viviente. Es un Dios celoso. Voy a bajar de nivel. Si yo voy a una universidad y quiero entrar a una universidad, yo me tengo que sujetar a las políticas y normas de esa universidad. Si no, no tengo cabida ahí. Si yo vengo a romper normas y políticas de esa universidad, me echan fuera. Así de fácil. Si yo voy a un trabajo y me contrato por 6 meses, por 1 año, por tiempo indefinido, yo tengo que sujetarme justamente a las políticas y lineamientos de la empresa. Si no, quedo fuera de la empresa. Subo de nivel, estoy en la iglesia. Si yo no me sujeto a la ley de Dios, a la ley de Cristo, entonces Dios me puede correr. Dios me puede decir, no te quiero aquí. Los que estamos aquí es porque estamos dispuestos a someternos a Dios. Sométanse en el temor de Dios, los unos y los otros. Así es. Y el que no quiera someterse simplemente entonces no tiene cabida en este lugar. Aquí dice entonces, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuando uno está escuchando la alabanza, cuando uno está en plena adoración, hay cosas que no puedo hacer o no debo de hacer. Sí puedo, pero no debo hacer. Quedarme sentado. Es irreverente estar sentado en la plena adoración a Dios. Es irreverente. ¿Qué le pasa a un secretario de la presidencia, cualquiera que éste sea, a un político que esté sentado cuando el presidente está levantado? ¿Qué le pasa a esa persona? Queda fuera de su gabinete porque está en rebeldía. Cuando entra un juez, al menos lo que yo tengo entendido, cuando entra un juez a un lugar donde se va a hacer un juicio, ¿qué hace la gente que está dentro del recinto? ¿Qué hace? Y quiero ver qué pasa con aquella persona que no se levantó. Simplemente lo expulsan. Y es un hombre con una autoridad. Aquí estamos hablando de Dios, que tiene toda la autoridad por el amor de Dios.
No podemos estar platicando, no podemos estar carcajeando, no podemos estar haciendo otra cosa que no sea adorar al Señor. Hay pecados sutiles que están lastimando al cuerpo de Cristo. Si un niño está viendo justamente eso del papá, si un niño está viendo eso del hermano, los niños lo van a replicar una y otra vez aquí en la iglesia. Si estás escuchando el mensaje, ora para que no te quedes dormido. Estás orando desde el domingo. Desde hoy te pones a orar: Señor, quítame el sueño en tu predicación, quítame el sueño. Trate 2 palillos y todos aquí. No te duermas, porque es una falta de respeto. Primero, te estás haciendo reverente a Dios. Y segundo, para el que tienes a un lado. Porque ¿sabes cómo te ve el que está al lado? Estás todo así. Y el que está al lado está: ¿qué le pasa? No, es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Mejor duérmete temprano, duérmete durante la semana temprano, a no ser que Dios se esté levantando para platicar con Él. Y cuando Dios te levanta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, de verdad, no tenemos extrañeza de las horas que no dormí. Dios de una manera poderosa te pone como si hubieras dormido 10 horas. Pero siempre y cuando hayas tenido pláticas con el Señor. No me digas: es que tuve una plática a través de Netflix. No, Dios no habla a través de Netflix, a través del celular. Dios no habla de esa manera. Entonces trata de tener un orden, una disciplina en tu vida. Duérmete temprano para que te puedas levantar hoy a las 5 de la mañana. El próximo mes, 5 de la mañana, comenzamos la oración. Por cierto, a partir de agosto, 5 de la mañana, comenzamos la oración. ¿Y con qué propósito? Miren, con el propósito de como iglesia seamos mayormente bendecidos. ¿Por qué? Porque si tú das como sacrificio vivo, santo, las cosas al Señor, Él las ve de manera agradable. Él se agrada. ¿Quién dice amén? Aquí lo dice la palabra: sacrificio vivo, santo, para que sea agradable a Dios. Y créanme lo que tengo varios mensajitos: pastor, gracias a Dios, porque hoy me dura más, hoy sí tengo tiempo para estar en la oración, porque antes no podía. Mi día comenzaba el 5:45, tenía que acomodar loncheras, llevar parte de los niños a la escuela, empezaba a hacer ya qué hacer y no podía estar en la oración. Ahora ya me da tiempo y me rinde día, gloria a Dios por eso. Entonces cuando estás a las 5 de la mañana te va a rendir mucho mejor. Es cuestión de disciplina, amados. Es cuestión de decirle: quitar aquello que me está estorbando para que mi relación con Dios sea mayor, más profunda y más transparente. Es lo que anhelo, es lo que quiero. Y eso justamente es una lucha constante. Porque muchos obviamente se resisten. Estamos en los 10 de oración y todavía faltan muchos que lleguen hoy a la oración. Hay gente que tiene mucho tiempo y nunca ha venido a un tiempo de oración. Hay gente que tiene caminando mucho tiempo en la palabra y tiene años de no hacer una velada de oración. ¿Qué es eso? ¿Qué es un ayuno? ¿Qué es la oración? O no te han enseñado correctamente o estás viviendo justamente de noche en el Señor. Acércate al pastor. ¿Para qué te puede explicar? ¿Para qué te puede enseñar? ¿Por qué tenemos que muchas veces ayunar? ¿Por qué tenemos que acudir cuando Dios demanda que la iglesia acuda a los tiempos de oración? Otros me dicen: pastor, yo lo hago desde mi casa. Está bien, pero se te demanda espiritualmente que estés acá, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, porque fortaleces a tu iglesia, contribuyes al fortalecimiento de tu iglesia. Es parte de eso, amados. Y tiene mucho que ver los papás, cómo estaban enseñando a los hijos. El hijo va a ir aprendiendo conforme a lo que ve haciendo al padre. ¿Y el padre va aprendiendo de quién? A ver, 1 Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3.
Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aquí no está hablando Pablo de autoridad, está hablando de orden. El hijo aprende del papá, el papá aprende de Cristo, así como Cristo aprendió de su Padre. Es orden, es un orden. En la medida que el hijo va siendo enseñado por el Padre, el hijo va creciendo, y el Padre, en la medida que se sienta con Cristo a orar, a platicar, a compartir la palabra, Cristo lo va a estar enseñando y lo va a subir al siguiente nivel de madurez espiritual, que es lo que todos queremos, una madurez espiritual. Por último, regresamos a Números, capítulo 5. Y simplemente vamos a concluir con lo que dice el capítulo 5 de Números en el versículo 5. Números 5:5 dice, además habló Dios a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados que los hombres prevarican contra Dios y delinquen. ¿Qué significa prevaricar? Anótalo, por favor. Viene del hebreo, prevaricar, viene del hebreo Maal, M-A-A-L, Maal, acento en la segunda A, Maal. Y significa traicionar, significa engañar, significa infidelidad. Cada vez que alguien hace prevaricar, cada vez que alguien haga algo para sembrar engaño o traición o infidelidad a Dios por su mal testimonio, Dios lo va a tratar con él. Ten mucho cuidado hoy en día. La prevaricación es un pecado que Dios abomina. No hagas tropezar a otros con tu mala enseñanza. No hagas que con tu mala enseñanza muchos ofendan a Dios. Ten mucho cuidado con ello. Y aquí le está hablando Dios a los hombres y a las mujeres. Le está hablando a los jóvenes y a las jovencitas. Ten mucho cuidado con lo que estás haciendo el día de hoy para no ser tropiezo o piedra de tropiezo para aquellos que aman al Señor y están buscando al Señor. Cada vez que tú haces algo en contra de un hermano, cada vez que haces algo en contra de una persona, vas a generar en esa persona malos pensamientos hacia ti y por consiguiente ya pecó contra Dios. ¿Sabes eso? En un matrimonio de repente hay desacuerdos y no está mal que haya desacuerdos. En un matrimonio puede haber discusiones y no está mal que haya discusiones. En una familia hay discusiones, hay desacuerdos, no está mal que haya desacuerdos o discusiones. Lo que está mal que este desacuerdo ofenda a Dios. O que a través de ese desacuerdo estoy sembrando discordia, cizaña, odio y rencor, ya están ofendiendo a Dios. Y tú bien sabes cómo tratar ciertas situaciones para no hacer que la otra persona se irrite. Tú sabes cómo hacerlo, porque también sabes cómo hacerlo para que se irrite. Y eso es pecado a los ojos de Dios. Y por último, versículo 11, también Dios habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel y alguno cohabitare con ella y su marido no la hubiese visto, por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto, si viniere sobre el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Aquí está hablando justamente de los celos. ¿Y los celos son pecado? ¿Los celos son pecados?
A ver, vamos a hablar del celo o de los celos, porque tenemos un Dios. Tenemos un Dios celoso. Nada más que la gran diferencia de tener un Dios celoso es sobre una base de un corazón puro, limpio y santo. Él no tiene maldad, no conoce la maldad y nunca la conocerá. Entonces su celo es completamente distinto que al hombre. Los celos del hombre están basados sobre un corazón sucio, corrupto, engañoso, despiadado, perverso. Entonces los celos son completamente distintos. ¿Estamos? Si yo tengo celos hacia mi esposa tendría que meditar sus caminos. ¿Por qué está provocando celos en mí? Si yo hoy, si ella es celosa, yo tendría que meditar mis caminos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy diciendo yo para creer en ella? Celos. El celo es desconfianza. El celo es inseguridad. Pero a veces son bien infundados porque muchas veces están haciendo cosas indebidas que están creando desconfianza en una relación. Si tú eres muy cariñoso, eres muy amable con todos menos con tu esposa, aguas. Deja de ser cariñoso con los de afuera y sé cariñoso con tu esposa, con los de adentro. No seas candil de la calle y oscuridad de tu casa. Primera del Pastor, capítulo 3, versículo 5, ahí lo dice claramente. Tengamos cuidado con crear celos a otra persona. Estamos creando realmente una situación de celo de pecado. Hay gente que la persona no hace nada, pero tiene celos. Eso es un celo de inseguridad, de desconfianza. Es un celo que tiene que salir a través de el Señor, a través de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo. Pero nada tiene que ver que Dios sea celoso y sea medido de la igual manera. Los celos de Dios son completamente santos. 3 veces santos, sobre una base completamente distinta. Amén. Si tú en el pasado cometiste alguna situación de desconfianza, tienes toda la oportunidad para restaurar esa situación que provocó celos en esa persona, en tu cónyuge, dándole la plena confianza de que el teléfono tiene contraseña, que el teléfono lo dejas ahí, que si alguien te habla, tú contesta el teléfono y dime y pasan el mensaje, con esa transparencia. Que realmente tú sí sea sí y tú no sea no. Voy a llegar a tal hora, hoy me encuentro acá, ya estoy por llegar. Si quieres alcanzarme, pasa por mí, el día que tú quieras pasa por mí al trabajo. Son situaciones de confianza. Pero si tú te quieres ocultar entre el pecado, Dios va a sacar a la luz tus destachaceses. Si eres realmente mentiroso o si realmente estás en situaciones infieles, Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar. Dios así es. Bueno, pero eso sucede en otro lugar y sucede en el mundo. Aquí no, gracias a Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias por lo que hoy hablaste a nuestro corazón. Gracias, mi Dios, porque hoy estás obrando, tratando justamente con tu iglesia, Señor. Anhelamos profundamente que sigas obrando con poder a través de tu Espíritu Santo. Hoy debemos de replicar justamente lo que hizo Cristo, que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Señor, anhelamos llegar a ese nivel. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a quitar todo pecado que nos asedia. Ayúdanos a quitarnos todo peso de pecado que tenemos en nuestra vida. Queremos realmente vivir una vida santa, apartada para ti, apartada del mundo, apartada del pecado. Ser limpios, transparentes a tus ojos, mi Dios. Y como iglesia, ser reverentes. Que te honremos, que te glorifiquemos. Que busquemos las cosas de arriba, donde tú estás sentado a la derecha del Padre. Y hagamos todo aquello, Señor, que te honra. Aquello que te complace, es lo que tenemos que buscar hoy en día.
Bendice, Señor, hoy este lugar. Bendice, Señor, a cada corazón. Bendice a cada alma. Bendice a cada familia, a cada matrimonio, a cada joven, a cada niño, Señor, que pise este lugar. Que tu palabra quede ahí justamente anidado en ese corazón y que dé frutos al 101%. Gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdame a ser manso y humilde. Ayúdame a ser fiel a ti, comprometido en tus cosas tuyas, mi Dios. A trabajar más en tu reino. Hoy decido establecer tu reino en mi vida, en mi familia, en mi trabajo. Hoy decido honrarte en todo momento de mi vida, Señor. Perdóname si he pecado contra ti, si he hecho cosas indebidas delante de ti. Perdóname, Señor. Límpiame, purifícame, lávame, Señor. Y haz que mi vida tenga un sentido, tenga un significado para tu honra y gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.